Eh, ¿Ustedes saben lo que es esto? Un llavero, ¿no es cierto? Llaves. Estas son las llaves de la congregación. Yo les había dicho que se me habían perdido. Y varias veces pregunté si alguien la tenía o algo, pero algo sucedió la semana pasada. Estaba allá afuera hablando con el pastor que sigue después de nosotros. Hay una congregación que está después de nosotros. Yo le conocía y le estaba hablando de las cosas bellas, hermosas de que hace el Eterno. Y de repente yo no supe qué pasó. Estas llaves aparecieron en mis manos. Así, aparecieron. Cuando las vi dije, oiga, pero si estas son las llaves que se me habían perdido. ¿Cómo llegaron a mi mano? No sé, pero llegaron. Llegaron. Ahora, la verdad es que fue algo tan interesante y yo ya había leído parte de la porción que vamos a enseñar hoy. ¿Habrá algo imposible para el Señor? El domingo pasado, el primer día de la semana pasada, mi novia, princesa y reina, me invitó a almorzar para que yo pague. Porque así son las invitaciones de ella, preciosas invitaciones para que yo pague. Y había ido a un restaurante colombiano, siempre iba allí, pero me presentaron al dueño. Eso fue antes del domingo. Y estuvimos hablando con el dueño. Tiene un problema serio y es que es colombiano. Y le hablé de lo que soy, de lo que hago y cómo el Señor se glorifica y todo lo demás. Y él es pues de la otra religión. Pero cuando llegué el domingo, la administradora al verme me dijo, usted sabe que todo lo que usted pida hoy corre por cuenta del dueño. Yo no le vi sino una sola vez. El día sábado, las llaves que llegaron sin que yo supiera cómo llegaron. Y el domingo que me habían dicho, lo invito, pero usted paga. Imagínense, me reciben allí. Todo lo que ustedes coman va por cuenta del dueño. ¿Cómo es el Señor de hermoso, de precioso? Yo no sé por qué la gente no se enamora de verdad, del Señor y de su palabra. Tenerle a Él, tenerlo a Él, es tenerlo todo. Todo lo bueno, todo lo hermoso. Por eso, esta parashá, Vayera, es una parashá única, preciosa y poderosa como todas las porciones del Eterno. Vayera, y apareció y se presentó. Es una porción normal, 5 peraquín o 5 capítulos, 147 pesuquín o versículos, y de los 613 mandamientos, ¿cuántos mandamientos tenemos aquí en esta porción? Perdón. Bueno, entonces cerremos y vayámonos. Miren, una porción tan hermosa, tan bella, de 5 peraquín
y 147 pesuquín, 0 mandamiento hacé y 0 mandamiento lotacé. Pero qué enseñanzas tan poderosas vemos aquí. Yo estoy como Yeshua en el madero, lo que dice en la quinta palabra, tengo y tengo bastante. ¿Habrá posibilidad de tener algo para tomar? O predico sobre esa palabra, tengo. Entre otras cosas, en esa época se celebraban lo que se dice, las 7, no agua, sino de lo que piedad me trae. No agua, sino de lo que piedad me trae, por favor. De lo que piedad me trae. Bueno, usted sabe que el primer mensaje que di tenía 13 años. Ayer, no hace mucho. Y se celebraban, no de lo que trae piedad, ya, de esa no tomo, no. ¿Ah? Póngame a calentar algo urgente. Entonces, tenía 13 años y tenía un problema de garganta, lo que se llama ser tartamudo. Decía una palabra y tenía que esperar unos segundos para decir la otra. Pero tenía unas ganas de predicar. Y se celebraba esa semana lo que se conocía o lo que se conoce en el ambiente religioso la Semana Santa, y los viernes conmemoraban lo que decían las 7 palabras. Hice mi devocional y mientras hacía el devocional, orando, dándole gracias, porque a través de ese sacrificio de Yeshua tenía salud, era saludable. Y estaba leyendo y de repente vi que ya no tartamudeaba, que ya leía libremente, de corrido. Comencé a darle gracias al Eterno porque me había quitado ese problema de garganta y me fui corriendo donde el pastor. Para esa época se necesitaban, según la tradición, 7 predicadores. Y me fui corriendo en un pueblito de Jamundí, cerca de Cali, al sur de Cali. Los que conocen eso saben de qué estoy hablando. Me fui corriendo donde el pastor ese viernes. Toqué la puerta y salió la esposa, me invitó a entrar y el pastor estaba allí. Le pregunté, pastor, ¿ya tiene todos los predicadores para esta tarde? Y me dice, me falta uno. ¿Uno? Sí, para que predique sobre la quinta palabra, tengo, la que ahora tengo. Tengo. Pastor, ¿usted cree que yo podría hablar sobre esa palabra? Pero hijo, usted no puede. ¿Por qué, pastor? Pues su voz. ¿Cómo así que su voz? ¿Y qué estoy haciendo ahora? Ay, usted está hablando normal. Sí, pastor. Esta mañana le di gracias al Eterno porque ponía su mano. Bueno, no usaba la palabra eterno, porque eso lo aprendí hace 25 años para acá. Yo le oré al Eterno, al Señor, pidiendo que así como Él hacía milagros allá, yo creo que tú haces milagros para mí aquí hoy. ¿Verdad? Me dice el pastor, ¿verdad?
Qué bueno que estás hablando. Pero ¿cómo hacemos para preparar el mensaje de la quinta palabra? No se preocupe, pastor. El Dios que puso su mano sobre mí, Él mismo me da las palabras para compartir. Y era más o menos 10 minutos cada palabra. Y yo había preparado como para 5 minutos. Pero cuando me tocó la oportunidad de hablar sobre la quinta palabra, septengo, fue tan precioso ese tiempo. Y era una iglesia que no creía en milagros, porque era iglesia tradicional. Cuando comencé a hablarles que nuestro Dios es un Dios de milagros, que lo que hizo Yeshua por nosotros al morir, como se profetizó por Isaías, por sus heridas fuimos todos curados. Y era la quinta palabra. Y pasó toda la gente de la congregación para que oraran, porque aparentemente todos estaban enfermos. Baruch Hashem. ¿Habrá algo imposible para el Eterno? Vayera elav Adonai velone manre behu yoshe petah haoel kejon hayon. Primer verso del capítulo 18. El Eterno se le aparece a Abraham junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de la carpa a la hora más calurosa del día. A la hora más calurosa del día. ¿Y por qué tiene que hacer esa reflexión? La hora más calurosa del día. Porque él había sido, él mismo se había hecho la Brit Milá. Gracias, gracias. Él mismo se había hecho el Brit Milá. ¿Usted se imagina a Abraham él mismo circuncidándose? Y el tercer día dice que es el tiempo más difícil, de más dolor. Pero ahí estaba Abraham. Dice que Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Doy gracias al Señor por esta palabra, por esta porción. Aquí comienza con la visita hecha por el Eterno a Abraham, nuestro padre, mediante 3 mensajeros. 3 mensajeros celestiales. Uno venía para anunciar el nacimiento de Isaac. El otro para destruir a Sodoma y regiones adyacentes. Y el otro para rescatar a Lot y su familia. ¿Ustedes me permiten? Sí. Hay para todos cuando termine. No salió. Es que hay que abrirla.
Ay, qué rico. ¿Se veía por qué no quería agua? El agua es rica, es buena, pero esta hay para todos. Cuando termine. Tres personajes que envía el Eterno. Pero interesante, Abraham, a pesar de la molestia evidente por el Brit Milá, por la circuncisión que había realizado él mismo en su cuerpo 3 días antes, ¿qué hace? Según el pasaje bíblico, muestra una hospitalidad extraordinaria. Él mismo se levanta y se inclina y después ordena preparar comida para servir la mesa. El principal de los tres mensajeros da la noticia del nacimiento del hijo de la promesa. Poderoso. Y el Eterno revela a Abraham, además de eso, revela lo que estaba planeando contra Sodoma y Gomorra. Tengo que compartirle a Abraham lo que vamos a hacer. ¿Qué hace Abraham? Abraham intercede por las ciudades hasta que su destrucción final es inevitable. Pero Lot y su familia están precisamente en Sodoma y Gomorra. Y hay que salvarlos. Lot y la familia son salvados del juicio divino, aunque, cuidado esposas, aunque su esposa, ella escuchó cuando el mensajero le dice, salgan corriendo, pero no miren hacia atrás. No miren hacia atrás. ¿Y qué hace la esposa de Lot? Vuelve sus ojos al fuego y azufre que caían del cielo. Vuelve su mirada atrás. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Hay mucha gente que no puede caminar bien, andar bien en la vida, porque siempre están en el pasado, mirando atrás, no dándose cuenta que cuando nos encontramos con el Eterno, lo viejo ha pasado. Lo de atrás pasó. He aquí, todo es hecho nuevo. Nada de mirar atrás. Ella vuelve sus ojos al fuego y azufre que caen del cielo y el impacto con los rayos nucleares la desintegra convirtiéndole en una piedra de sal. Convertida en piedra de sal. Por eso mucha gente son como si fueran piedras de sal. Qué triste. Porque están solo pensando en el pasado. Lot, habiendo huido a una pequeña ciudad llamada Zoar, no obstante se refugia luego en el monte, y es un pasaje que para mí siempre me costó mucho problema. Bajo los efectos del vino dado por sus propias hijas, hay relaciones incestuosas que produjeron las dos
las cabezas de dos naciones que vendrían a ser luego archienemigas de Israel, los moabitas y los amonitas. Es un relato que siempre fue muy difícil para mí, pero ahí estaban el país de Moab y el país de los amonitas. La Torá nos hablará luego, continúa con Abraham, quien, no habiendo aprendido la lección en Egipto, a veces nos cuesta aprender la lección, y vuelve a exponer a Sara a una relación ilegítima, la cual es protegida gracias por la intervención del Altísimo. Yo por eso cuando nos vinimos para Estados Unidos le dije a Piedacita, Piedacita, por favor, usted es muy bella y hermosa, usted es mi princesa, mi reina, mi novia. Menos mal que nunca le dije que era como mi hermana, porque no lo era, ¿no? Y por lo tanto, pues no podía decir eso. Pero ¿qué sucede cuando Sarai está en problemas? Abraham, no obstante, oró al Eterno, quien hizo un milagro para Abimelech y a su mujer y sus siervas, que tenían un problema grave. Eran estériles, todas ellas. Y el Eterno hizo el milagro. Tuvieron hijos. Sara, después de 90 años, imagínense, y Abraham por encima de 100 años, Sara concibe en su vientre y dio a luz un hijo, a Abraham, que es el hijo de la promesa, a quien pusieron por nombre Yitzhak. ¿Qué significa Yitzhak? Risa. ¿Quién lo dijo? ¿Me hacen el favor, me le ofrecen cafecito cuando salga? Yitzhak, ¿por qué? Por la risa de Sara ante la manifestación del poder de Dios manifestado en su concepción milagrosa. ¿Usted se imagina eso? Siempre quiso tener concepción, pero no podía. No podía. Pero ella, que era tan sabia, y lo vimos la semana pasada, le dice a su esposo Abraham, y él bien remilgado, le dice, bueno, ya que yo no puedo tener familia, ahí está Agar, acércate a ella. ¿Y qué sucedió? Pues vino el nacimiento de Ismael. Y Agar e Ismael, pues él crece, es circuncidado, pero Ismael aparentemente no trataba bien a Isaac. Entonces son echados de la casa de Abraham. Y lo que me sorprende es la cantidad de cosas que se lleva Agar e Ismael. Una cosa mínima, un poco de agua y un pan. Y se fueron. Imagínense con la cantidad de bienes con los cuales sale Ismael y Agar. Por allí Ismael está llorando, se acabó el agua,
y tiene hambre y sed, dice la palabra que el Señor escuchó el lloro de Ismael. Aunque no era el hijo de la promesa, pero se le dio una promesa muy grande también, que iba a ser una nación muy grande. Y abrió los ojos a Agar y vio agua. Se levantó y le dio de beber a su hijo Ismael. ¿Sabe que después de leer este pasaje y al ver la tensión que hay entre los árabes y a Israel, aprendí una lección? Ya no puedo mirar mal a los árabes. No. Cuando trato de pensar algo contra ellos, Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Señor. Tú tuviste misericordia de Ismael y de Agar. Ayúdame, Señor, a orar también por los árabes. Abimelech propone un pacto a Abraham que equivocadamente acepta, el cual tiene que ser luego reivindicado por la última prueba de Abraham. ¿Cuál? El ofrecimiento de Isaac, su hijo único, como ofrenda del todo quemada para Hashem. Este sacrificio es impedido a última hora, aunque no faltan los intérpretes que afirman que en realidad el sacrificio sí ocurrió. De esta prueba final, Abraham proclamará una profecía mesiánica cuando afirma a su hijo: Eloa proveerá de cordero para el holocausto. ¡Ah! ¡Qué profecía tan bella! Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y pasada la prueba, Abraham recibe una nueva revelación, la revelación de la identidad de Hashem. ¿Cómo? Adonai Jireh. Adonai Jireh. Entonces, tenemos primero la visita de los tres hombres, tres ángeles a Abraham Avinu, el tercer día de su Brit Milá, a la edad de 99 años, y el esmero de Abraham por atenderlos, aún creyendo que eran simplemente transeúntes. 2. La notificación de parte de los ángeles acerca del futuro insólito del embarazo de Sara para dar a luz a Isaac, a pesar que ella tiene 90 años. Narra la incredulidad de Sara. Eso solamente le sucedió a Sara, ¿no es cierto? Solo a ella, ¿no? Pero a ninguna de ustedes les ha sucedido eso, de que duden, ¿no es cierto? Narra la incredulidad de Sara manifestada en el hecho de que se rió, y la queja de Eloa al respecto. ¿Por qué se rió Sara? Y ella después dice, no, yo no me he reído. Sí te reíste. Viene después en tercer lugar la impresionante historia de Sodoma y Gomorra. Pero aquí viene algo bien atrevido, y es la súplica atrevida de Abraham por tratar de salvarlos. La inminente catástrofe histórica con la destrucción de Sodoma y la extraña sobrevivencia de Lot y sus dos hijas. ¿Por qué? Pues era sobrino de Abraham Avinu. Viene entonces
como ya lo expresé, la manera extraña del nacimiento de dos pueblos, el pueblo de Amón y el pueblo de Moab, del cual derivaría en el futuro, oiga esto, el Mashiach ben David, por medio de Ruth, la moabita. Qué interesante. Hay cosas en la palabra que una mente natural no las puede capturar. Se necesita mente sobrenatural del Eterno. Quinto, el secuestro de Sara por medio del rey filisteo Abimelech. El diálogo que tuvo con Elohim, con Dios, en sueño. Por ese sueño y el reclamo a Abraham de parte de Abimelech. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Sexto, el impresionante suceso del nacimiento de Isaac a los 100 años de edad que tenía Abraham, y Sara 90 años, pero se realiza una fiesta. Se hace una fiesta. Séptimo, la expulsión de Ismael, hijo de Agar, por el mal ejemplo que éste estaba dando a Isaac. Viene un pacto de paz entre Abraham y Abimelech. ¿Por qué? Por un pozo de agua. Se hace un pacto. 9. Viene uno de los pasajes que más marcó mi vida de muchacho, de joven y de pastor que he sido. La quedá de Isaac. La última prueba de Abraham. Cuando Isaac, siempre me habían enseñado que Isaac era un muchachito. Pero Isaac tenía 37 años. 37 años. Y Abraham 137 años. No era un muchachito. Era un joven. Era un adulto. Pero Dios lo pone a prueba a Abraham. ¿Por qué? Porque llega el momento en que la bendición se convierte en un ídolo. Y llegamos a amar más la bendición que al que bendice. Eso me ayudó a mí mucho, mucho. Cuando Dios llamó a cuentas a mi hijo mayor Belarmino. Cuando me dijeron, ya él se fue. Señor, gracias, porque siempre él fue tuyo y no mío. Gracias, Señor, por Belarmino. Ese nombre no se lo puse yo. La culpable de ese nombre es mi novia, princesa y reina. Cuando fui a denunciarlo, ¿y qué nombre le voy a poner? Belarmino, me dice ella. Y como ella es la que manda en esas cosas, lo único que pude hacer es, se va a llamar Belarmino. Ah, como usted, desafortunadamente. Pero cuando el Señor lo llevó, yo llegué, cerré mis ojos y le dije, gracias, oh Eterno, es tuyo. Tú lo trajiste, tú me diste estos 40 y tantos años con él. Ahora,
Señor, tú lo tienes en el lugar que tú tienes para Él. Gracias. Cuando lo enterramos, lo único que dije fue acción de gracias al Señor. Usted sabe, en ese tiempo no lloré. Vine a llorar como 3 años después que fuimos a la tumba y me dio por llorar. Y me puse a llorar. Menos mal que tenía pañuelos. ¿Qué estoy diciendo? Toma tu hijo, tu único, a quien tanto amas, y ofrécelo. Ofrécelo en sacrificio, le dice el Eterno a Abraham. Entonces, a menos que coloquemos ante el Eterno la bendición, el regalo de la bendición, Dios se va a glorificar. El Eterno se glorifica. 10, la Torá cuenta el nacimiento de Ribca, Rebeca, que va a ser la esposa de Isaac, hija de Betuel, sobrino de Abraham. Está esa figura allí. Ahí vemos esa figura. ¿Puede pasarla, por favor? Una figura hermosa del firmamento y parte de la tierra es. Bueno, la veo aquí mejor. El verso 1. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Vayerá elav Adonai veloné Mamre Yehu Yoshe Petá Oel Kejón Hayón. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de la carpa a la hora más calurosa del día. Vayerá elav Adonai. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Dios podría revelarse a las personas para uno de 3 objetivos. ¿Cuáles son? 1, ordenar. 2, proteger a alguien. 3, voluntad y cariño. La pregunta es, ¿para qué se le presentó a Abraham si nada le ordenó? ¿Por qué? Pues aquí dicen los expertos, por la tercera razón. Voluntad y cariño. Por haber realizado la difícil misvá del Brit Milá a los 99 años. Según Rashi, Hashem se presentó al tercer día de la milá de Abraham cuando está más adolorido y era un momento para visitar al enfermo. Y qué lindo que es el mismo Eterno a través de uno de sus mensajeros que visita al enfermo. Esa es la enseñanza, la misvá de Bikur Jolín. ¿Qué es Bikur Jolín? El privilegio de visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos, ya que es un deber de todos nosotros imitar la conducta de Hashem. Él baja porque uno de sus ángeles va a visitar a un enfermo. ¿Y cómo se llama ese enfermo? Abraham. Al presentarse la divinidad a través de este mensajero, que es fuente, la divinidad, el Eterno, a través de este mensajero, fuente de la vida, consecuentemente llega la curación del enfermo. Según un autor, Siforno, dice,
El Eterno se reveló el mismo día del Brit Milá, por ser que la circuncisión es un pacto entre el Eterno y su hijo Abraham. Las dos partes deben estar presentes. Yo recuerdo cuando a mí me hicieron el Brit Milá. Desafortunadamente no fue a los 8 días. Mi papá ni mi mamá leían la Biblia. No, todavía no la leían. La leyeron cuando yo tenía después de 5 años. Pero no me circuncidaron. Después aprendí que debía circuncidarme, pero no lo hice sino hace como 25 años, entre otras cosas. Pero yo recuerdo el médico que me hizo la circuncisión. Él me dice, esto te va a doler un poco después. ¿Y sabe lo que yo le dije? Porque ya estaba leyendo las parashot. Va a suceder como Abraham, que el Eterno me va a dar el privilegio aún de levantarme y correr. Y el médico, el cirujano, me puso un brazo acá y me dijo que así sea. Que así sea. Vayisav enad bayar veine shelosha anashim nitzabin alaf. Alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Alzó la vista y vio 3 hombres. 3 hombres o ángeles. Si serían ángeles, ¿quiénes serían? Posiblemente Mijael, que vino a anunciar el nacimiento de Isaac. Gabriel, que vino para destruir a Sodoma y sus ciudades, y posiblemente Rafael. Rafael, ¿qué significa Rafael? Salud, sanidad. Vino para sanar a Abraham de la herida de su circuncisión. Luego sigue contando el Talmud que Mijael acompañó a Gabriel para destruir a Sodoma. Eso lo dice el Talmud. El Midrash, por el contrario, dice que Mijael se fue al cielo después de su misión de avisar a Abraham acerca del nacimiento de Isaac, y que Rafael fue a Sodoma para sacar a Lot junto con Gabriel, que fue a destruir las ciudades. La Torá dice que fueron 3, que vieron 3 hombres. 3 hombres. En hebreo, ¿cómo se dice? Shelosha anashim. ¿Hay clase de hebreo hoy? ¿A qué horas? 4 de la tarde. Ok. Entonces, 3 hombres, Shelosha anashim. Más adelante vemos que 2 de los 3 se alejan y van hacia Sodoma, y uno de los 3 se queda con Abraham. En el capítulo 19, verso 1 está escrito: llegaron pues los 2 ángeles, Malachín, a Sodoma al caer la tarde. El verso 8 de Génesis 18 dice: tomó también cuajada y leche. Cuajada, leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. La palabra hebrea traducida como cuajada es gemá. Gemá, que según Rashi significa
la grasa de la leche que se toma de su superficie. Cuando las escrituras hablan de leche, se refiere en primer lugar a la leche de la cabra. Leche de cabra. Según la halajá judía, está prohibido comer alimentos con mezcla de carne y leche. Por eso las famosas hamburguesas, que gracias a Dios yo llevo aquí en este país 44 años, y nunca pude comer hamburguesas. No, nunca me gustaron. Y después cuando vi lo que a nivel de la Torah, dije, oh, gloria al Eterno. Entonces, según la halajá judía, está prohibido comer alimentos con mezclas de carne y leche y sus derivados. Los textos en que se basa, sabemos que están en Shemot 23:19, 34:26, Devarim 14:21 y otros. Los rabinos sacan 3 diferentes prohibiciones, entre otros, de estos 3 textos. ¿Cuáles son? Cocer carne junto con leche, comer este tipo de mezcla y sacar beneficios de ese tipo de mezcla. Está permitido comer primero productos lácteos y luego, después de limpiarse bien la boca y después de haber comido pan, dejar pasar un buen tiempo para comer productos cárnicos. Sin embargo, si se come queso duro, hay que esperar buen tiempo para poder comer queso o leche. El verso 14, y este es un pasaje único y sin igual. Cuando usted pase por dificultades, por momentos difíciles, por momentos críticos, piense en este verso. Valdría la pena que lo tengamos aquí. ¿Acaso hay algo imposible para el Eterno? A ver, conmigo. Dígalo conmigo en voz alta. ¿Acaso hay algo imposible para el Eterno? Yo lo dije sin saberlo a los 13 años, que quería predicar en un pueblito pequeño y tenía esa limitación. ¿Hay algo imposible para ti, Señor? ¿Qué es para ti poner tu mano sanadora sobre mi garganta? 13 años. Y es lo que llevo proclamando la palabra desde los 13 años. El año que viene, oiga lo que dice aquí. El mensajero le dice, el año que viene volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Yo les he compartido que en muchas ocasiones que iba a predicar y pasaba la gente y mujeres que no podían tener familia, no podían concebir, pero orábamos al Eterno y el Eterno hacía el milagro. ¿Hay algo imposible para el Eterno? La palabra hebrea que fue traducida como tiempo señalado, eso lo sabe usted muy bien, ¿no es cierto? Es Moed. La palabra Moed, que tiene que ver con las fiestas del Eterno
que vemos en el libro de Baikra, Levítico 23, en Éxodo. Así que en una de esas fiestas anuales tenía que nacer Yisaf, en una de las fiestas del Eterno. ¿Cuál de esas fiestas nacería Yitzhak? Se cree, se piensa que Yitzhak nació en la fiesta de panes sin levadura. Es decir, después de Pesach. Vienen 7 días de panes sin levadura. Y uno de esos días de panes sin levadura nació Yitzhak. La tradición ubica el nacimiento de Yitzhak el 15 de Nisan, el mismo día cuando el pueblo más adelante saldría de Egipto. Saldría de la esclavitud de Egipto el 15 de Nisan. El verso 23 del capítulo 18. Entonces se acercó al Eterno y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? ¿Vas a exterminar al justo junto con el malvado? Es parte de la intercesión de Abraham por estas ciudades. La palabra hebrea traducida como se acercó, sabemos cuál es, ¿no es cierto? Vayigash. Vayigash. Esta palabra es usada en 3 sentidos. Número 1, guerrear, según lo vemos en 2 Samuel 10. Humillarse, Génesis 44, e interceder, Primera de Reyes 18. Con todas estas intenciones, Abraham se acercó al Eterno. En los versos 23 al 26 hay un desafío del Eterno. En los versículos 27 al 29, Abraham se humilla. Y en los versos 30 al 32 predomina la intercesión. El verso 32, Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no lo destruiré, dice el Eterno. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. ¿Por qué Abraham no bajó más? Llegó a 10. El Midrash cuenta que como Hashem no salvó la generación del diluvio por causa de 8 personas, 8 personas justas, no valdría la pena intentar bajar más. En las Escrituras, el número 10, ¿qué representa? La totalidad. ¿Quién respondió? Aquí le ganaron a Erlinda. Lo siento, Erlinda, pero le ganaron. ¿Quién respondió primero? José. ¿Le van a dar cafecito? Le prometen cafecito, José. Es doble. Por la esposa. Entonces el número 10 representa la totalidad. Génesis 1 aparece la frase dijo Elohim 10 veces en relación con la creación de todo. 10 justos representarían a toda la ciudad de Sodoma.
10 justos, pero no lo sabría. 10 espías. ¿Cuándo fueron enviados 10 espías? ¿Cuándo? Para explorar la tierra prometida. 10 espías que representaban, por ser 10, representaban a todo el pueblo. El diezmo, ¿qué representa el diezmo? Representa todos los ingresos. El diezmo. En el judaísmo se necesitan 10 varones justos para constituir un minyan. ¿Cuántos varones justos tenemos aquí hoy? 9. 9. ¿Sí? Por internet. Bueno. Entonces, 10 mandamientos representan toda la Torá. 10 espías representan a todo el pueblo. El diezmo representa todos los ingresos. Cuando damos el diezmo, le estamos diciendo al Eterno que Él es el dueño de todo. De todo, de todo, de todo. Y como representación a esto, le doy el diezmo. El diezmo. Tanto para la oración en la sinagoga como para ciertos trámites legales, se considera necesario siempre, siempre tener un minyan. Y vamos a comenzar a darle gracias al Eterno porque nos da el privilegio de tener un minyan aquí. Siempre. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ya debo terminar porque me están diciendo que qué pasó, que no he terminado. Y mire cómo está diciendo Piedadcita. Eso quiere decir que debo obedecer, ¿no? El verso 1 del capítulo 19. Caía la tarde cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos. Y de esta traducción dice, y se postró rostro en tierra. Necesito aclarar este término. El hecho de estar sentado en la puerta significaba que Lot ocupaba un puesto importante, mínimo de concejal, en la municipalidad. En esa época el gobierno de las ciudades siempre se sentaba en las puertas. Así que cuando el Mesías dice que las puertas del Sheol no prevalecerán contra la congregación edificada por él, las puertas del Sheol no prevalecerán. Es un hebraísmo que hace reverencia a quién, a los gobiernos de los gentiles que no van a poder impedir el crecimiento y triunfo de la congregación mesiánica. Rashi destaca el hecho de que la palabra hebrea para estaba sentado, Yoshev, está escrita en una manera sin la vav. Esto indica que en ese mismo día Lot había sido nombrado juez en Sodoma. Dice, luego se levantó ante estas personas en señal de respeto. En el judaísmo se sigue la regla de Rabino, ¿quiere salir un momento y entrar? Salir y entrar. Vuelva, entre. Cuando entra él, por favor, todos se ponen en pie. Porque esto es una práctica. Cuando entra un rabino o una persona que merece respeto, lo primero que hacemos es levantarnos
ponernos de pie ante la persona de mayor rango. ¿Qué dice Levíticos? Pueden sentarse. Levíticos 19:32 dice, delante de las canas. Muestre las canas, por favor. Delante de las canas te pondrás en pie. Honrarás al anciano. Cuando hablamos de anciano, estamos hablando de rabinos, de personas que están en autoridad. Y a tu Elohim temerás. Yo soy Hashem. Dice que se postró. Se postró. Déjeme aclarar esto. Vayistahu. Se postró. Vayistahu. La raíz de esta palabra hebrea es shahá, que significa inclinarse en reverencia. La palabra traducida al griego es proskuneo, que tiene el mismo significado. Pero necesito aclarar esto. Ninguna de estas palabras corresponden a la palabra española adorar, en el sentido cuando se dice inclinarse en respeto. Al único que uno se inclina y se postra es ante el Eterno. Pueden ser entendidos de esta manera cuando son usados en relación con el culto al Eterno, pero no es el sentido principal de adorar a una persona. Si chahá hubiera significado adorar, constituiría un pecado el hecho de que Lot se inclinara hasta la tierra ante estos ángeles del Altísimo. Él lo único que estaba haciendo es reconociendo una autoridad, pero no postrándose para adorar. Ahí está el mapa donde posiblemente estaba Sodoma y Gomorra. Cuando vamos a Israel y vamos al Mar Muerto, a visitar al Mar Muerto, los guías nos muestran dónde estaba ubicada Sodoma y Gomorra. Así que, Shabbat Shalom. Quedo a mitad de camino. Congregación de pie. Bendición por la congregación. Que aquel que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shlomo, que él bendiga a toda esta santa congregación, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del mundo bendiga a ustedes, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los redima y salve de toda tribulación y daño. Que la palabra del Eterno les conceda respiro, que les proteja y que extienda sobre ustedes la azúcar de su paz. Que implante en sus hijos el amor, la hermandad, la paz y la amistad. Que aleje de sus hijos el odio gratuito, que quiebre el yugo de los pueblos de sus cuellos y que haga que en ustedes se cumpla lo que está escrito, que el Eterno de sus padres incrementará a ustedes 1000 veces más y les bendecirá tal como les dijo. Que así sea su voluntad. Amén.
Me hubiera gustado llegar al capítulo 22 porque para mí es un pasaje clímax de cómo vivir la vida para que le vaya a uno súper, súper bien. Y es cuando no tengo en mi alma, en mi mente, en mi vida, en mi corazón, nada que sea primero que el eterno. Debo entregarlo todo a Él y vivir solo para Él. Es muy importante hacer eso. Ve a Moriah y ofrece allí a tu hijo, tu único, a quien tanto amas. Sacrifícalo. Y a menos que no entreguemos en sacrificio lo que más amamos, que no haya nada que amemos más que al Eterno. Y si hay algo, hay que entregarlo. Hay que entregarlo. Abba vino Malkeino. Tú conoces tu congregación. Tú la conoces, Padre de la Gloria. Y a las personas que nos han seguido en redes, sé propicio con cada uno. Señor, primero que la sanidad física externa, estaría la sanidad interna del alma, de la mente, del corazón, de los recuerdos antiguos que todavía están allí torturando. Señor, sánanos y sana a cada persona que no ha podido perdonar el pasado y por lo tanto vive en un presente tortuoso. Sana, oh Eterno, te lo ruego, te doy gracias, honor. Hay cosas que quizás no hemos podido decirle al Eterno, gracias, porque eres tú. Te entrego aquello que no he podido entregar. Como Abraham, tú le pediste, sacrifica a tu hijo, a quien tanto amas. Y él lo hizo. Gracias, oh Eterno, por esa enseñanza de vida. Señor, gracias porque tú eres el que sanas toda enfermedad, toda dolencia. Gracias, oh Eterno. Beshem Yeshua HaMashiach. Gracias, gracias, oh Eterno. Aleluya. Amén. A todas las personas que nos siguen en redes, Dios les continúe bendiciendo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Llamamos a Rahel a dar el bendición por el Maaser y Sedaká. Padre eterno, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, por tu provisión, tu protección, por esta enseñanza, por tu Torah, Señor, por esta congregación, por los rabinos. Te pido tu bendición para todos nosotros, para todos ellos y para toda nuestra descendencia, Señor. Que siempre estés con nosotros, que nunca nos apartemos del libro de tu ley, Señor. Te doy gracias por todo, por el cumpleaños de mi hijo ayer, Señor. Que lo bendigas, que bendiga a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y a mí guíame, Señor, guía mis pasos. Llévame a donde tú quieras que yo vaya, Señor. Y no te apartes de mi Padre y no permitas que yo me aparte de ti. Gracias, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén y amén.
En 5 minutos preparamos para el Kiddush. Vengan, cantemos a la roca de la salvación, porque les adonai, sobre todos gran rey. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyos son los montes, suyo es el mar. Él los hizo, Él la tierra formó. Suyos son los montes, Suyo es el mar, Él los hizo. Él la tierra formó. Sobre todos gran rey, en sus manos están los abismos de la tierra. Suyos son los montes, suyo es el mar. Él los hizo, Y la tierra formó. suyos son los montes, Suyo es el mar, Él los hizo, y la tierra formó. Vengan, cantemos a la roca de la salvación, porque les adonai. Vengan, postrémonos ante Adonai, nuestro Hacedor. De su pueblo, 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 es el pastor. De su pueblo, de su pueblo, de su pueblo, de su pueblo, es el pastor. Congregación, tenemos lehem, discúlpame, vino. Sí.